Hola, mi nombre es Paola Zanik y a continuación realizaré una presentación sobre el cáncer de colon. El cáncer de colon se presenta en los tejidos del colon y la mayoría de los cánceres de colon son adenocarcinomas. Esto quiere decir que son cánceres que empiezan en las células que producen y liberan moco y otros líquidos. Se dice que es cáncer colorectal cuando este afecta al colon o al recto. En las etapas del cáncer de colon se puede clasificar en 5 si contamos la etapa cero. Esta etapa cero indica la etapa más temprana y significa que no hay un crecimiento todavía en la mucosa o la capa más interna del colon. En la etapa 1, el cáncer ya se diseminó desde la mucosa de la pared del colon hasta la submucosa o la capa muscular. En la etapa 2, se ha extendido a la capa más profunda del colon, pero no a los ganglios linfáticos. Y ya en la etapa 3, el cáncer sí ya se ha extendido a los ganglios linfáticos, pero todavía no a otros órganos. Por último, la etapa 4 indica que el cáncer ya se diseminó a través de la sangre y los ganglios linfáticos a otras partes del cuerpo, como lo son el pulmón, el hígado y la pared abdominal. En cuanto a la etiología, el cáncer de colon generalmente comienza con la proliferación no cancerosa de células epiteliales de la mucosa. Estos crecimientos se conocen como pólipos y pueden crecer gradualmente durante 10 a 20 años antes de volverse cancerosos. La forma más común em, es un adenoma o pólipo que se originó a partir de las células granulares. Estas células granulares tienen la función de producir moco que recubre el intestino grueso. Alrededor de del 10% de todos los adenomas pueden progresar a cáncer invasivo, aunque el riesgo de cáncer aumenta a medida que el pólipo pues, va creciendo. El cáncer invasivo surge de estos pólipos, se conoce como la adenocarcinoma, que está acá, y representa el 96% del cáncer de colon y recto. Respecto a su fisiopatología, en primer lugar encontramos la inestabilidad cromosómica que está determinada por mutaciones que condiciona un aumento en la expresión de oncogenes o una pérdida de genes supresores de tumores, cuyo ejemplo más característico en el que podemos mencionar es el gen APC, que está implicado en el cáncer colorectal esporádico. Ahora, el segundo mecanismo que se describe en la imagen se basa en los genes reparadores de alteraciones de ADN que condiciona la eh, la acumulación de errores genómicos. La expresión fenotípica de dichos errores es la inestabilidad de microsatélites, IMS, que son secuencias cortas de nucleótidos repetidas a lo largo del genoma. Este es característico de los tumores asociados al síndrome de Lynch. Alrededor del 15% de los casos de cáncer del colon y recto esporádico presentan IMS, aunque esto se debe más que todo a la hipermetilación del promotor del gen MSH1 que inhibe su expresión. Este mecanismo epigenético de hipermetilación de islas CpG del ADN sería el tercer mecanismo que está descrito en la patogénesis del cáncer colorectal. Los factores de riesgo y prevención. Los factores de riesgo es la dieta, ya que un consumo elevado de carnes rojas y grasas animales puede aumentar el riesgo de padecer cáncer colorectal. La obesidad también es un factor de riesgo, ya que este está relacionado con el síndrome metabólico y las personas que sufren este síndrome tienen más probabilidades de padecer de este cáncer. La edad, porque los pacientes que sufren de este cáncer generalmente tienen más de 50 años. Y el sexo, porque los hombres tienen mayor riesgo de desarrollar adenomas colónicos y cáncer colorectal. La genética, porque si los pacientes tienen familiares con antecedentes de cáncer colorectal o que hayan padecido poliposis adenomatosa familiar, tienen más posibilidades de desarrollar estos cánceres. La poliposis adenomatosa familiar es un síndrome genético en donde se aparecen muchos pólipos adenomatosos desde la infancia. Ahora los síntomas. Los síntomas.
Se puede presentar sangrado digestivo bajo, cambio en el hábito intestinal, pérdida de peso, una masa abdominal palpable, diarrea, estreñimiento, anemia y dolor abdominal. Ahora, para el diagnóstico podemos mencionar que se realiza una historia clínica y exploración física. Acá tenemos que ver el tipo de sangrado digestivo, si es que existe, y la presencia de otros síntomas asociados, así como la historia previa personal y familiar que pueda suponer un mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. Ya después de esto, se debe de realizar una exploración física con una adecuada exploración en la parte del abdomen para buscar posibles masas y sobre todo ante una clínica de sangrado rectal, se debe de realizar un tacto rectal que en ocasiones nos puede dar el diagnóstico de un cáncer rectal. Luego tenemos la prueba de sangre oculta, que es oculta en heces. La sangre en las heces puede dar un signo, puede significar un signo de pólipos, cáncer u otras afecciones. También está la prueba de ADN en heces de objetivos múltiples. Esto se hace para detección de mutaciones asociadas con el cáncer colorectal. Luego tenemos la colonoscopía. Este es un método principal de diagnóstico para el cáncer de colon. Es útil para determinar el estadio, el tipo y el área del cáncer. Se realiza introduciendo una sonda por el recto. Por último, tenemos la biopsia, que se trata de una extracción de tejidos para su observación y detección de signos de cáncer. El tratamiento de elección. Se puede optar por anticuerpos monoclonales. En estos podemos mencionar el Avastin, que es un inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular, y el cetuximab, que es un inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidérmico. También tenemos los inhibidores de angiogénesis. Aquí podemos mencionar el Saltrap, que detiene el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para seguir creciendo. También están los inhibidores de la proteína quinasa, como lo es el encorafenib, que es este de acá. Lo que hace este es que bloquea la proteína que es necesaria para que las células del cáncer se dividan. Como tratamiento también se utiliza la quimioterapia. Este utiliza medicamentos que lo que hacen es detener el crecimiento de las células cancerosas, ya sea matándolas o impidiendo que se dividan. Después está la radioterapia. Aquí se utilizan rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para matar las células cancerosas o evitar que éstas crezcan. Se puede realizar también una cirugía. Aquí se trata de una extirpación del cáncer mediante una operación. Y aquí podemos mencionar la anastomosis y la colostomía. En la anastomosis se extirpa una parte del colon, que es la que contiene el cáncer, y el tejido sano cercano. Y ya luego se unen los extremos cortados del colon. Ahora, en la colostomía también se extirpa una parte del colon que contiene cáncer y el tejido sano cercano, pero acá se crea un estoma y se coloca una bolsa de colostomía en el estoma. Ahora, para el pronóstico, los pacientes que fueron tratados con una resección quirúrgica, aproximadamente el 30 y 50% presentarán una reaparición del cáncer después de 5 años. Pero las personas que recibieron quimioterapia tras de la cirugía pueden mejorar en un 33% de la supervivencia. Ahora, si el estadio del tumor aumenta, conforme el estadio del tumor aumenta, de esa manera desciende la supervivencia a menos del 10%. Esta fue mi presentación y aquí pueden ver las referencias bibliográficas. Gracias.